Hola, marranos. Hoy estamos puntuales con otra semana en Summerville. ¡Qué bien! Aunque el contenido será reducido y el video, por lo tanto, será más corto de lo habitual. ¡Qué mal! Como siempre, estamos con la sección informativa de Summertime Saga. Repasaremos un nuevo comunicado oficial y el contenido de los últimos streams de Dark Cookie. Así que, como siempre digo, prepara el ganso, que ya estamos comenzando. Primero abordemos lo que ha publicado el mismo creador del juego a través de Patreon. Mediante el comunicado se ha mostrado la nueva ubicación del faro terminada, completa, al 100% en los distintos tiempos que permite el juego. Esto ya lo había informado en mi último video, así que si no se enteraron, ahora ya lo saben. Te lo agradezco, Peter. Y terminando este mensaje, se menciona que se ha obtenido 4 nuevos wallpapers, ya saben, similares a los que vimos la semana pasada, y estos últimos serán lanzados muy pronto. Así que permanezcamos atentos a ver si los publican en el transcurso de este mes. Según el contenido de los streams, ya podemos deducir cuáles serán estos nuevos wallpapers, pero de esto quiero hablar más adelante, así que vayamos al segundo punto de este video. Empecemos diciendo que el 10 de febrero se creó un nuevo acercamiento a lo que sería la puerta del baño de la casa del protagonista. Esto obviamente se trata de un nuevo futuro wallpaper, donde estaría involucrado el personaje de Jenny, ya que en un momento se mostró una de sus variantes en el centro de esta misma puerta. Por los detalles, también, como el vapor saliendo de esta ubicación, puede deducirse que se trata de aquel momento cuando Jenny entra a la ducha o sale de ella, así que faltaría que se agregase una pose de Jenny, retoques de contraste en el fondo y ya tendríamos ese nuevo fondo que mejoraría una de las rutas con más contenido en el juego. Rico. El día 14, que por cierto fue San Valentín, y espero que la hayan pasado genial, independientemente de que si tienen pareja o no. Bueno, ese día se mostró otro acercamiento a la cocina de la casa principal. Fíjense que no es la misma ubicación que mostré la otra semana, y se dibujó a Debbie usando por fin la cocina, de espaldas sosteniendo una especie de sartén en su mano izquierda. Esto no sé si será un nuevo wallpaper de los que se mencionan en el comunicado. Para mí solo es un contenido adicional de este personaje, porque si mal no recuerdo, nunca se ha visto a Debbie en tal posición, y menos cerca de la cocina. Yo aún sigo creyendo que el nuevo wallpaper, de los 4 que llegarán pronto, será con esta perspectiva nueva de la cocina. Entonces, si hacemos memoria, los 4 nuevos wallpapers que prepara el creador son 1. La nueva vista a la puerta del baño, que incluiría a Jenny. 2. La nueva perspectiva de la cocina, que incluiría seguramente a Debbie. Y 3. Este fondo del granero que se diseñó, pero que no se reveló en el anterior lote de wallpapers. Y por último, la nueva vista del jardín de Diane, que vimos la semana pasada. Allí estarían los 4 nuevos fondos. Solo sería cuestión de esperar cómo Dark Cookie colocará los personajes en tales sitios para lograr la suculencia en sus trabajos. ¿Por qué me excita tanto? Y ya para terminar con la sección informativa, estos últimos días se ha visto la creación desde cero de uno de los interiores de la nueva ubicación del bar. Y digo de uno, ya que parece que habrá otros 2 espacios más que serán trabajados en las próximas semanas. Pero ya hablando de lleno en estos nuevos bocetos, podemos apreciar varios detalles, como la barra, los asientos de restaurante americano, una especie de anfitrión en la parte de la derecha, extras que ocupan un asiento en las instalaciones, y una mesera en el medio del recinto que, si la miramos bien, puede tratarse de la misma Crystal, madre de Roxy, que se presume que trabajaría en este nuevo lugar. ¿No les parece eso curioso? Y bueno, marranos, esto es todo el contenido que se mostró en esta semana para Summertime Saga. Aún la barra se encuentra en 80%, así que seguiremos esperando la Tech Update. Conmigo será muy pronto para el especial de los 8000 suscriptores en YouTube, que por cierto, muchas gracias por haber alcanzado esa cifra. Un beso en el siempre sucio como siempre. Adiós.